Hoy en Matemática para Todos vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Específicamente vamos a detenernos a estudiar la función seno y coseno. Primero vamos a hablar del círculo trigonométrico o también llamado el círculo unitario. Se llama círculo unitario porque es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Entonces podemos ver en la imagen, como aparece ahí, sus extremos son menos 1,0, 1,0, 0,1 y 0,-1. A partir de un punto P, cualquiera en el borde o que es parte de la circunferencia de nuestro círculo trigonométrico o unitario, podemos realizar u observar que se forma el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, si colocamos un punto acá, por ejemplo, con coordenadas X y Y, se va a formar acá un triángulo rectángulo. La distancia del origen a este punto es 1 porque habíamos dicho que ese es el radio, ¿verdad? Entonces sabemos que podemos determinar las razones trigonométricas a partir de este círculo. Entonces, para eso, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un ángulo teta, el ángulo teta, recordemos que el coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, el adyacente es todo este, que en este caso corresponde a la distancia X horizontal, y la vertical corresponde a Y. Entonces, coseno de teta es igual a X entre 1, porque 1 es nuestra hipotenusa. Entonces, de esto podemos concluir que la coordenada en X es equivalente a coseno de teta. De igual forma con el seno. Recordemos que en las razones trigonométricas el seno es igual al opuesto, en este caso es Y, entre la hipotenusa, Y sobre 1. De aquí podemos concluir que Y, o la variable Y, es igual al seno del ángulo que se está formando acá. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Sabemos que la ecuación de un círculo, más bien de una circunferencia, con centro en el origen y radio igual a 1, es de la forma que está ahí, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora, si hacemos una sustitución, de acuerdo a lo que acabamos de deducir, que y es igual a seno de teta y x igual a coseno de teta, y hacemos ese cambio, lo que obtenemos es coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado igual a 1. Y si recuerdan, esto lo estudiamos en el año anterior, y esta es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Que el cuadrado del coseno más el cuadrado del seno, esto es equivalente a 1. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que para cualquier punto en el plano cartesiano, en el círculo trigonométrico que nosotros acabamos de ver, las coordenadas de X y Y se pueden transformar a coordenadas que corresponden a la función coseno y seno del ángulo que está en posición estándar, ¿verdad? Además, se cumple lo mismo para las razones trigonométricas, para las demás que ya conocíamos, con tangente, cosecante, secante y tangente. Y son las identidades que tenemos acá. Entonces, si quisiéramos la tangente de un ángulo teta es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo, la secante es 1 sobre coseno, la cotangente es pues darle vuelta, ¿verdad?, a la identidad que tenemos acá, porque es la inversa de la tangente, y la cosecante pues es el recíproco de la razón trigonométrica que nosotros conocemos como seno, ¿verdad? Ahora, vamos a estudiar un poquito la periodicidad de las funciones trigonométricas. Cuando hablamos de periodos se refiere a cada cuánto se repite o sí, se repite la función, digamos. Gráficamente esto es más fácil de percibir porque al tener una imagen visual de la gráfica se puede ir viendo cómo va repitiéndose un pedacito de la gráfica varias veces. Entonces, cuando hablamos de una función periódica es que existe un intervalo independiente para el cual la gráfica de la función se repite, es lo que les mencionaba.
Es decir, que si yo tengo una función periódica, existe un valor positivo P, tal que F, la función F evaluada en X más P, eso nos devuelve siempre la función evaluada en X. Es decir, que ese P prácticamente como que no alterará la función porque se vuelve a repetir la función sin el P. El valor de P, ese valor de P que nosotros le agregamos a la variable X o interviene o afecta a la variable X, a esa se le llama periodo. Veamos lo siguiente y encontremos y grafiquemos en el círculo trigonométrico. Tenemos coseno de 30, seno de 30. Bueno, ya sabemos cuál es el ángulo que hay que graficar. Entonces dibujamos el gráfico, perdón, el ángulo en forma estándar, positivo, en el primer cuadrante, porque es menor de 90 grados. Entonces, si nosotros trazamos la distancia que hay del origen a ese punto, que nosotros hemos llamado seno de 30, perdón, coseno de 30, seno de 30, en este caso tenemos coseno de 30, seno de 30, que corresponden a las coordenadas que tiene nuestro punto X, Y. Ahora, sabemos, si se recuerdan, hemos estudiado los ángulos notables, que son los ángulos, o las razones trigonométricas de ángulos notables, que son los ángulos de 30, 45, 60 grados. Entonces, para estos ángulos ya conocemos los valores de las razones trigonométricas. Entonces, es decir, que seno de 30 es igual a 1/2. Esto lo podemos verificar si usted busca una tabla de las razones trigonométricas para ángulos notables y va a poder identificar que, en efecto, es 1/2. Pero seno de 30, recordemos que esto es igual, en este caso, a la coordenada en Y del punto que hemos tomado. Y coseno de 30, en las tablas que estudiamos en años anteriores, corresponde a raíz de 3 sobre 2. Entonces, y esto corresponde a X. Es decir, que si el punto lo quisiéramos escribir, que no fuese en funciones trigonométricas, el punto sería raíz de 3, 2, perdón, raíz de 3 entre 2, 1/2. Y ese sería el punto equivalente, pero en coordenadas X, Y. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para el punto que nos dan es coseno de 390 y seno de 390. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Para dibujarlo, recordemos que en este caso 390 se puede escribir como 30 grados más 360, es decir, al ángulo que teníamos originalmente, nosotros le aumentamos una vuelta completa y regresamos siempre al ángulo de 30. Entonces, si se fijan, al hacer este giro y tomar el ángulo de 30, regresamos al mismo ángulo. Es decir, que el seno y el coseno para el ángulo de 390 es igual para el ángulo de 30. Porque lo que pasa es que comienzan en el mismo lado y terminan en el mismo lado. Tienen el mismo lado inicial y lado terminal. Por lo tanto, sus razones trigonométricas van a ser también iguales. Entonces, podemos decir que seno de 390 es 1/2, corresponde a Y, y coseno de 390 corresponde a X, que es raíz de 3 sobre 2, y es el mismo coseno de 30. Y es lo que les mencionaba, porque lo que está sucediendo es que se repitió o tuvo un periodo después de una vuelta completa. Ahora, en general, podemos saber la periodicidad de las funciones trigonométricas. Si se fijaron en el ejemplo que acabamos de tomar, se volvió a repetir cada 360 grados, es decir, por cada vuelta se repite o la periodicidad es la misma o coincide las razones trigonométricas, por ejemplo, el ángulo de 30 con el ángulo de 390. Ahora, en general, podemos decir que si tenemos dos ángulos, teta y alfa, es posición estándar. Quiero aclarar a qué se refiere en posición estándar. Es decir, que medimos el ángulo positivamente con respecto al eje horizontal X.
Entonces, si aparte están en posición estándar y comparten el mismo lado terminal, es decir, el mismo lado donde se terminan ambos ángulos, en este caso como 390 y 30 que vimos en el ejemplo anterior, entonces se va a cumplir lo siguiente, que para seno de un ángulo teta, yo puedo saber que se va a repetir, digamos, las razones o funciones en este caso, cada 360 grados multiplicado por K. Y a eso le sumamos el ángulo alfa. Por ejemplo, si teníamos seno de 390, ¿verdad? Si lo comparamos con el ejemplo, supongamos que θ es 390. Entonces teníamos seno de 390 igual a seno de alfa. En este caso alfa era 30 grados más 360, ¿verdad? Ahora, este K representa el número de vueltas. Como solo dio una vuelta, en este caso K vale 1. ¿Sí? Lo mismo ocurre si fuera positivo y también si es negativo, pero todo va a depender del ángulo. Eso también es si es negativo. Pero en general es positivo. Para el coseno también se cumple la misma igualdad. Es decir, que el coseno de un ángulo teta es igual al coseno de un ángulo alfa más menos K veces 360. Recordemos K lo que hace referencia es el número de vueltas que se está haciendo. 360 corresponde a una sola vuelta, pero si por ejemplo el número es más grande de una vuelta, entonces K ya no valdría 1, sino que valdría 2, 3, 4. Entonces va a depender de qué tan grande sea el ángulo del que estamos hablando. Veamos unos ejemplos. Vamos a encontrar el valor del seno, coseno y tangente para los siguientes ángulos. El primer ángulo es 420 grados y el segundo es 765 grados. Si vemos el ángulo de 420 grados, ese lo podemos obtener o podemos obtener un número en posición estándar haciendo lo siguiente. A 420 le restamos 360 y este ángulo que hemos encontrado es el ángulo que está en posición estándar y con el que coinciden las razones trigonométricas para 420. Entonces, el seno de 420 es igual al seno de 60 grados, pero este ángulo de 60 grados sigue siendo un ángulo notable. ¿Qué significa? Que yo puedo saber cuál es su razón trigonométrica solo con buscar una tabla. Y sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ahora, para el coseno también va a suceder lo mismo. El coseno de 420 va a coincidir con el coseno de 60 grados. Una forma de saber qué número van a elegir o qué número van a tomar, lo pueden hacer dibujando los ángulos o el ángulo en el círculo unitario, en el plano cartesiano y ver cuántas vueltas da. En este caso, 420 da una vuelta más 60 grados. Entonces el ángulo que vamos a tomar es 60. Lo pueden ver así. Sí, esto les confunde un poco al hacer esta operación. Si usted puede dibujar, por ejemplo, si yo hago el plano cartesiano, hago 360, hasta aquí hay 360. Pero tengo que seguir haciendo 60 más para que al sumar esto me dé 420, ¿verdad? Pero el ángulo queremos que esté en posición estándar, por eso nos quedamos con el ángulo de 60. Para que ustedes vean más o menos con quién va a coincidir o con qué ángulo van a coincidir las funciones trigonométricas. Y tangente decíamos que era igual a seno entre coseno. Entonces hacemos la división, dividimos raíz de 3 entre 2 entre 1/2 y eso nos da raíz de 3. Y esa sería la tangente tanto para 60 como para 420. Ahora para 765, si nosotros quisiéramos hacer ese dibujo en el plano cartesiano del ángulo, bueno, tendríamos que hacer una vuelta. Solo en una vuelta son 360. Ahora, si hacemos otra vuelta, es decir, si continuamos, hasta aquí son 720. Pero el número que queremos es 765. Entonces, ¿cuánto hace falta para completar los 765? 45 grados. Entonces, esto que he hecho de más aquí, este es el ángulo que vamos a tomar en posición estándar. Si se fijan, hemos dado 2 vueltas
y a eso le hemos agregado 45 para llegar a 765, por lo cual a 765 le resto 720, que son las dos vueltas, y eso nos da el ángulo que les decía. Es la otra forma de hacerlo, pero si no lo puede hacer dibujando. Es decir, que las razones o funciones trigonométricas del ángulo de 765 van a coincidir con el ángulo de 45. Entonces, como el ángulo de 45 es un ángulo notable, yo ya conozco sus razones, los valores de sus razones trigonométricas. Entonces, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y esta es el mismo seno de 765, y coseno de 765 es raíz de 2 sobre 2 también, y coincide con el coseno de 45. Tangente de 45 es 1. ¿no? Entonces, ya tenemos las tres, los valores de las tres funciones para el ángulo de 45, que es el mismo para las razones del ángulo de 765. Ahora, la función seno. Para graficarla, pues no es tan fácil quizás de graficar, pero como hemos aprendido anteriormente que para hacer un gráfico, lo que hacemos es tomamos la función y tomamos valores de X. En este caso, recordemos que el argumento o los valores que toma la función corresponden a grados, ¿verdad? O más bien dicho, a ángulos. En este caso, los vamos a tomar en grados. Entonces, la función seno de X, lo que vamos a hacer es tomar valores que son todos los que están en la columna izquierda, 0, 30, 45, hasta llegar a 360, y los vamos a sustituir en la función seno. Entonces, para eso es importante que utilicemos la calculadora. Vea que su calculadora está en grados, ya que los ángulos que estamos utilizando están en grados. Entonces, si nosotros introducimos seno de 0 es 0, seno de 30 es 1/2, y lo vamos a ir pasando en decimales. Luego seno de 45 es 0.71, seno de 60 es 0.86, todo lo estamos pasando a decimales porque recordemos que a la hora de graficar es más fácil ver o ubicar el decimal que una raíz o una fracción, ¿verdad? Entonces seno de 90, eso es 1, y así sucesivamente con todos los valores. Y ya tenemos los valores que son necesarios por lo menos para graficar una porción del seno. Si se fijan, hemos graficado desde 0, que es el ángulo nulo, hasta 360. Anteriormente, un poquito antes, unos minutos antes, les hablaba de que la función seno tiene un periodo de k veces 360. Entonces, hasta aquí, que es 360, tenemos un periodo. Entonces, si sigo tomando más valores de X después de 360 y, por ejemplo, llego otra vez a 720, se van a fijar que se van a ir repitiendo los valores, porque es la periodicidad que tiene la función. Entonces, si nosotros graficamos la función, aquí podemos ver los ángulos están en radianes. Por eso es que aparecen como pi sextos, pi tercios, pi medios, pero siguen siendo los mismos valores que nosotros tomamos. Entonces, al graficar, si observan, queda como una onda, y hasta aquí 2pi es lo mismo que 360 grados. Entonces, todo esto, toda esta porción es un periodo de la función seno. Ahora, si sigo, este pedazo se va a volver a repetir. Va a volver a ocurrir la misma curva. Arriba, luego abajo, parecería como una montaña rusa. Y luego cada 360 se va a ir repitiendo, 720, luego 360 por 3, 360 por 4, 360 por 5, que es lo mismo que 2pi. Y quedaría algo así. Es decir, que esta es la función con varios periodos, que es lo que les mencionaba. Cada color que está ahí representa un periodo que se ha ido repitiendo cada 360. 2pi, aquí es 4pi, 6pi, 8pi, y así ves. Si se fijan, vuelve a ocurrir en la misma porción de la gráfica cada 2pi o cada 360 grados. Algunas características de la función seno. Primero, su dominio son
los reales. Podemos tomar cualquier valor para la función. El rango de la función es el intervalo menos 1, 1. Es decir que al graficar, si nos vamos atrás, quiero que vean la gráfica, si se fijan en Y, la onda lo más que llega es a 1 y lo más bajo que llega es menos 1. Entonces, estos son, recordemos que los valores que toman Y, eso es el rango. Entonces, la función solo toma valores entre menos 1 y 1, pero de ahí no se va a pasar y se va repitiendo. Por eso podemos decir que su rango está entre menos 1 y 1. Ahora, otra cosa es que la función seno es impar. Es decir, que si yo evalúo la función en un número negativo, es lo mismo que yo evalúe la función en un número positivo y solo le agregue un menos. También es una función periódica y como ya habíamos dicho, su periodo es cada 360, cada veces 360. Ahora, la forma, digamos, o la monotonía que puede tener la función va a depender de los valores que tomemos. Por ejemplo, entre 0 y 1, la función es creciente. Luego de 1 a 0, en el segundo cuadrante es decreciente. En el tercer cuadrante, la función seno, si lo tomamos de 0 a menos 1, es decreciente. Y para el cuarto cuadrante va a crecer entre los valores de menos 1 a 0. Los ceros de la función, es decir, las raíces o aquellos valores que hacen que la función sea igual a 0, son los múltiplos de 180 grados, que se representan como pi radianes o k pi radianes, donde k es el número de veces o los múltiplos de 180. Es decir, que todos los valores que pueden hacer 0 la función seno son los múltiplos de 180. Y la función seno es continua. Como definición formal no hemos visto continuidad, pero se hace referencia a que, por ejemplo, la función no tiene huecos o no tiene espacios donde la función está indeterminada o funciones donde la gráfica no lo toma, es decir, hay un espacio que no toma. No es así. Es continua en todo el dominio. Ahora, para la función seno, vamos a tomar los mismos valores que tomamos para la función seno y vamos a evaluarla, es decir, que vamos a cambiar la x por 0, 30, 45 hasta 360. Decíamos que la función coseno también es periódica k veces 360, entonces más o menos nos va a quedar de la misma forma. Ahora vean, si yo grafico los puntos que obtuvimos en las tablas que están acá, entonces queda esta gráfica de acá. Ustedes dirán, bueno, es la misma función seno. No. Si nos regresamos y vemos y comparamos con la función seno, vamos a ver, para que quede un poquito más claro. La función seno, vean, si lo vemos solo en el x positivo, comienza aquí en 0. Y la función coseno empieza acá, entonces, y es así, ¿ves? Algo así. Entonces, no es igual. Entonces, sí tiene una periodicidad igual, pero no comienza de la misma forma. Entonces, si observamos la gráfica de la función coseno, es esta que tenemos acá. De igual forma, su periodo es igual a 360. Se repite la porción de la gráfica cada veces 360 o cada veces 2pi. Ahora sí vemos varios periodos de la función coseno en un plano, nos quedaría de esta forma. Cada color hace referencia a un periodo, ¿verdad? Entonces aquí se repite una vez, luego se vuelve a repetir y así sucesivamente, tanto para valores positivos como negativos. Ahora las características de la función coseno no difieren tanto con respecto a la función seno. Igual si se fijan antes de que lo veamos, pero aquí está, siempre también se está moviendo en Y, es decir, su rango va a ser de menos 1 a 1. Su dominio siguen siendo los reales, el rango sigue siendo de menos 1 a 1. Es aquí sería una función par, pero siempre que en este caso es coseno. Coseno.
Vamos a hacer aquí esto. Y en este caso no es una función par, sino que es una función impar. Es decir, que si yo evalúo la función coseno en un valor negativo, es lo mismo, me va a dar el mismo resultado que yo lo evalúe en un valor positivo. Para el seno no era así, para el seno se le agregaba un menos, ¿verdad? Pero aquí no, porque el coseno no es una función par, sino una función impar. Vamos a hacer esa corrección acá. Igual es una función periódica, como decíamos, igual que el seno, cada 360 grados, es decir, o cada k veces 2pi. También tiene más o menos una monotonía similar. En el primer cuadrante es decreciente entre 1 a 0. En el segundo cuadrante decreciente de 0 a menos 1. Y en el tercer cuadrante es creciente y en el cuarto es creciente también. Entonces aquí, si veíamos en la función seno, se iban intercalando. Creciente, decreciente, creciente, decreciente. Aquí no. Los primeros dos cuadrantes son decrecientes y los últimos dos cuadrantes son crecientes. Ahora, en este caso, los ceros de la función coseno no son múltiplos de 180, sino son múltiplos de 90 grados. Es decir, pi medio si lo tenemos en radianes. Y de igual forma es una función continua, es decir, que no hay hoyitos en medio de la función, no hay huequitos en la gráfica y eso se puede ver que es continua en todo su dominio, que son los reales. Ahora, supongamos que queremos graficar las funciones seno de 3x y 4 veces coseno de x. Bueno, en este caso, los ángulos los vamos a tomar en radianes, por lo cual usted tiene que tener su calculadora en radianes. Entonces, los valores que vamos a tomar son estos que están en la tabla, pi sobre 18, pi sobre 12, y usted dirá, pero yo no quiero usar radianes. Bueno, usted puede hacer la conversión de radianes a grados y pues no hay ningún problema. Solo que en este caso he tomado bien utilizar los radianes para que también pues, veamos que no, los grados no es la única unidad de medida para los ángulos, ¿verdad? Y anteriormente ya lo hemos estudiado, ya hemos usado ángulos en radianes. Si sustituimos estos valores aquí en la función, recordemos que lo único que cambia es el valor de la x, es decir, seno de 3 por 0, seno de 0 es 0, seno de 3 por pi sobre 18 es 0.5, y así sucesivamente vemos cuáles son los valores que obtenemos en la tabla. Esto practiquen en su calculadora. Compruebe, agarre su calculadora, vea que esté en radianes, es decir, que tiene que tener una R pequeñita arriba cuando la ocupe en radianes, y sustituye y confirme que todos estos valores son los mismos que usted ha obtenido en su calculadora. Luego que tenemos eso, podemos utilizar una herramienta como GeoGebra, ¿verdad? Para hacer la gráfica. Entonces, si graficamos nuestra función seno de 3x, es esta que tenemos acá. Y si se fijan nuevamente, la periodicidad siempre es cada 2pi y además el rango es entre menos 1 y 1. Si se fijan, no pasa de ahí. Como que menos 1 y 1 fueran las fronteras, ¿verdad? Tanto para las ondas, digamos, de arriba como las de abajo. Ahora, ¿qué quiero aclarar con esto que está acá? Para que no haya mucha confusión. Prácticamente podemos tener un valor multiplicando a la x o un valor dividiendo. Y este valor, quiera o no, afecta la forma más que todo de la gráfica. Es decir, si va a ser un poquito más aplanada o más aplastadita o va a ser un poquito más elongada. Prácticamente eso es lo que afecta o no el valor que aparece a la par de la x, o en este caso dividiendo la x. Entonces, este valor es bastante importante, más que todo para la gráfica de una función. Ahora veamos lo mismo para la función 4 coseno de x. Tomamos los
siempre ángulos en radianes, que son los que están ahí en la tabla. Hacemos la sustitución y todos esos valores son los que hemos obtenido. Obviamente usted los puede pasar a decimales o dejarlos así. Esto solo para que veamos una referencia de qué puntos podemos ver cuando ya grafiquemos. Al hacer uso de nuestra graficadora GeoGebra, que ya estamos acostumbrados a utilizar, entonces solo escribimos el comando y igual, así como está, 4 coseno de x, y el resultado va a ser el siguiente. Ahora, ¿qué pasó? Dirá usted. Porque aquí la función se ha pasado de 1 y menos 1. ¿Por qué está ahora entre 4 y menos 4? En efecto, es lo que les mencionaba. Es el valor que está acá afuera de la función está afectando, digamos, la amplitud que tiene la función. Cuando no lo tiene, es decir, la función y igual coseno de x, sabemos que solo así como está, su rango está entre menos 1 y 1, pero al tener este 4, su rango está siendo afectado 4 veces o 4 unidades más o siendo cuadruplicado la amplitud que tenía al inicio o originalmente. Por eso es que queda de esa forma. Y eso es más o menos lo que afecta el número que está fuera de la función y el número que está dentro de la función también afecta. Entonces, es lo que les decía, que el rango incrementaba, es decir, se cuadruplica, ¿verdad? Entonces, este valor que está acá afuera nos va a decir cuál es el rango. Si fuera, por ejemplo, 5 coseno de x, podríamos saber que su rango va a estar entre menos 5 a 5. Entonces, esto afecta la amplitud que tiene la gráfica y obviamente afecta el rango de la función. Y eso se puede observar en la gráfica que acabamos de realizar o ver en GeoGebra. No olvides estudiar, esto es más como teórico si lo quieren ver así, sobre las funciones trigonométricas. Más adelante vamos a ver un poquito más su aplicación y algunos usos, pero nos quedamos hasta acá, nos vemos en la próxima clase. No olvides realizar los ejercicios que tienes para esta semana.